Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos al primer episodio de este año de Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales y globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos análisis, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Vamos a hablar del significado de las distopías y lo vamos a hacer a través de libros, series y películas. Los invitados de hoy son unos expertos en todo lo que tiene que ver con cine y nos van a guiar para hablar sobre las distopías, para que entendamos ese significado de una forma diferente y que sea mucho más claro para nosotros entender este tipo de conceptos. Todos los libros, todas las series y películas que nos van a comentar, nos van a explicar muy por encima de qué tratan y nos van a hacer un pequeño análisis de cada una de las que van a mencionar para que entendamos bien por qué estos libros, series y películas nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que significa una distopía. No olviden calificar este episodio, dar comentarios y responder a la encuesta que tenemos en Spotify. Empecemos este análisis. El análisis. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Primero, Santiago Suescún Garay, graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedios con doble titulación en Comunicación Social y Periodismo, ambos de la Universidad de La Sabana, director del Festival Independiente de Cómic Colombiano, evento enfocado en el noveno arte y parte de la Asociación Internacional de Expos Otaku, co-creador del colectivo, inserte el nombre aquí, Comics, gestor cultural y autor de historietas como Loca Academia Japonesa, Ismaik y el Sol no es de oro, y esta última, obra ganadora del Premio Distrital a Novela Gráfica 2023. Cinéfilo, gamer y lector de cómics y manga. Bienvenido, Santiago. No, a ti, muchas gracias por la invitación. También tenemos a David Bejarano Romero, comunicador audiovisual y multimedios de la Universidad de La Sabana, con enfoque en investigación de productos y proyectos audiovisuales. Ha escrito y dirigido algunos proyectos audiovisuales y desempeñándose como asistente en dirección y fotografía, entre otros. En los últimos años ha trabajado como gestor de medios digitales en algunas entidades públicas como el SENA. También es cinéfilo y un apasionado y entusiasta por la historia. Bienvenido, David. Muchas gracias, Martín, encantado. Listo, entonces ahora quiero empezar con David y quiero empezar más bien advirtiéndole a los oyentes que todas las películas que vamos a mencionar aquí probablemente se hagan algunos spoilers, pero sobre todo esperamos que se emocionen bastante por querer ver estas películas o series. Y en este tema que nos trae el día de hoy de películas como de distopías, entonces quiero empezar con David preguntando cómo es que estas películas nos ayudan a entender ese contexto social, político, económico, etcétera, de determinado país, situación, época. ¿Cómo funciona esto con estas películas? Bueno, Martín, primero me gustaría referenciar a un escritor de cómics, Alan Moore, quien escribió V de Vendetta, y él mencionaba que para escribir sobre el futuro no se habla del futuro como tal, sino del presente, lo que está sucediendo en el momento. Entonces, las distopías plantean escenarios futuros a partir de las problemáticas de la sociedad actual, o bueno, más bien del momento en que la obra distópica es creada. Entonces encontramos problemáticas como el auge de partidos políticos de extremo pensamiento, censura en la información, sobrepoblación, crisis migratorias, conflictos bélicos, etcétera. Entonces, como que todas esas problemáticas parten para la idea de
pues la creación de esas distopías y plantear un futuro que la sociedad no quisiera vivir. Gracias. Y Santiago, ¿cuál es tu punto de vista? No, yo coincido con David, aquí mi compañero. Es exactamente eso, escoger como esa temática que nos está preocupando ahora y de pronto a muchos otros no les está, pues no lo tienen presente o pues sí les preocupa y coger esa temática y no es tanto exagerarla, sino ponerla como a un límite más alto, sí, como algo más que uno dijera como, pucha, si no solucionamos esto ahorita, esto se va a ver peor después. Si esto va a pasar, esto podría desencadenar en muchas cosas más terribles o podría ser más grave aún si no le ponemos un alto, si no vemos cómo solucionar esta situación. Entonces lo veo un poco así, partiendo también del punto de vista de mi compañero. Vámonos metiendo con ejemplos, que esto puede ser un poco difícil de entender así de conceptos abiertos. Entonces, David, ¿con cuál película, serie queremos comenzar a hablar? Bueno, ejemplos son múltiples, ¿no? Y siempre en el cine, en la televisión, las ideas siempre se originan de adaptaciones de la literatura en este caso. Entonces, vamos a hablar de películas como 1984, que es por excelencia una de las distopías más importantes, más icónicas. Y bueno, su obra original, parte de la literatura, escrita por George Orwell a finales de los años 40. Entonces, en 1984 plantea una sociedad del futuro donde está dominado por un régimen autoritario, donde se controla la información. Hay diferentes ministerios que cumplen diferentes funciones. De hecho, hay un ministerio que la principal función es sobreescribir la historia a conveniencia de quien le parezca. Entonces es una sociedad supremamente oscura, marginada, y bueno, ese es uno de los primeros ejemplos, 1984. Y entonces, Santiago, de esta película, libro, ¿qué componentes, qué características especiales nos ayudan a explicar las distopías o ese contexto que trata de mencionar en el libro? Bueno, yo pensaría que principalmente lo mismo que me comentaba ahorita, como que son cosas que se han visto, no de pronto al límite en que se pone en la obra, pero sí como que se han visto en diferentes gobiernos, en diferentes sociedades, la forma en que se actúa pues ahí en esa película, en esa obra, perdón. Pero entonces el autor toma eso y dice, pues esto que ha pasado o esto que está pasando, ¿cómo lo llevamos más a un límite o algo más alto, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad completamente, absolutamente bajo esa temática? Entonces yo iría como más por ese lado, pues pensando en eso, ¿no? Como es lo que veo en esa obra. Sí, digamos, para el contexto en el que fue creado originalmente en 1984, que fue a finales de los años 40, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y este autor toma como referencia total todo lo del régimen nazi. Entonces, digamos, podemos ver durante el nazismo existía la figura de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del nazismo, cual tenía el control de todos los medios de comunicación, la radio, el cine. Entonces ahí se veía como la manipulación de la información, cosa que se ve en el libro y en la película de 1984, parte como de un presente, o bueno, pues de algo que sucedió en la historia, que fue el régimen nazi. Es como la inspiración que tomó el autor en el momento. Y pues digo yo también es un libro, o bueno, también la película sigue siendo muy vigente en la actualidad, el de 1984. A eso iba mi siguiente pregunta, de hecho, que cómo desde su punto de vista, pues para que Santiago empiece, primero si quiere complementar algo de lo que nos mencionó David, pero cómo esto se podría aplicar a grandes rasgos, parece muy obvio, tal vez no lo sea, a los tiempos actuales, porque como lo mencionaba David, sí hay manipulación de información. Vemos desde varios gobiernos, sin tener que meternos muy a fondo. No hay policía del pensamiento como había en ese libro, pero hay otro tipo de policía.
Pues de hecho, creo que puedo responder tu pregunta con otro ejemplo, muy Mm. parecido, pero muy distante. O sea, la gente dirá, de pronto dirá, pero ¿qué carajos estás diciendo tú con ese ejemplo? Pero mira, por ejemplo, que un ejemplo de distopía y en parte de postapocalíptico, pero digamos que un ejemplo de distopía es Wall-E. Wall-E, la del robot de Disney y Pixar. Y tú dirás, pero qué ejemplo tan o completamente opuesto a una novela seria como 1984, una película como esa, o Fahrenheit, de lo que sea. Pero mira que, por ejemplo, en esa película hay manipulación de la información, hay manipulación de medios, la información que le está llegando a la gente que está, bueno, qué pena ahí de pronto nuevamente el spoiler, pero básicamente, pues el que no haya visto Wall-E, pues hombre, Adelante, no pero importa. bueno, Wall-E es un robotcito y llega a una nave, está en un mundo postapocalíptico, llega a una nave donde están todos los humanos. Sí, digamos que esa es como esta, pero los humanos están como supremamente como metidos en su televisión, en sus, por así decir, redes sociales, podríamos decir, en temas actuales. Se engordan, engordan y pues dejan que los robots se ocupen de todo, ¿cierto? Como que dejan que todo fluya y ellos solo están como en lo pequeño, en lo suyo, pero realmente ellos no saben cómo está el mundo, qué está pasando con la nave y todo, ¿no? Entonces digamos que eso va un poco a eso. Yo creo que esa película, obviamente, seguramente habrán tomado mucho de referencia a 1984 y otros tipos de derivados para poder pues crear esa, ¿cómo decirlo? Pues la temática, la historia y la moraleja que hay tras la película, ¿no? Una película para niños carga una gran sobre distopías y mensajes proambientales y como de la libertad de información o la libertad de uno mismo como preocuparse por las cosas que pues, le pertenecen a los seres humanos y al resto del planeta, por así decir, que es el mundo, la naturaleza. ¿Sí? Entonces eso es como algo, como mencionaba antes, como si no cuidamos el planeta, si dejamos que la inteligencia artificial, por así decir, o alguien controle pues la información, pues vamos a estar sesgados bajo esa información. Y ese ejemplo me parece fantástico por ser una película animada de Disney. David, ¿algo para complementar de esa película o pasamos a otra? No, sí, de acuerdo, y de hecho es algo valiosísimo y hacer esa anotación de que sí, es una película enfocado pues para un público infantil pues tener ese tipo de temática y digamos también como para complementar una de las características de las distopías y bueno, más bien vendría siendo una problemática es las crisis ambientales. Hay otros ejemplos de distopías donde el foco se centra en una problemática medioambiental que afecta a toda la sociedad. Digamos que puedo hacer una mención de varias películas, de pronto podemos tocar más adelante pues esas películas, pero sí digamos que si alguien quiere buscar como temas distópicos en películas, pues puede buscar fácilmente pues V de Vendetta, por ejemplo, Matrix técnicamente también es una distopía, ¿sí? Otro ejemplo y también parte de una creación literaria es la de Fahrenheit 451 en donde es una sociedad donde está prohibidos los libros y donde nuevamente la sociedad está controlada, está restringida en la información. Y es algo irónico porque en esta sociedad los bomberos no apagan incendios, sino van a las casas y queman libros, porque los libros están totalmente prohibidos. Y para este libro se hicieron dos adaptaciones, una en los años 60 de François Truffaut y más reciente, en el 2017 si no estoy mal, salió la adaptación por HBO. Bueno, otro ejemplo también relativamente reciente es la película Los Hijos del Hombre de Alfonso Cuarón. También. Nuevamente también es una adaptación, pero esta película es altamente recomendada, es muy buena, es bastante intensa y bueno, nuevamente es una sociedad que está marginada, hay una infertilidad humana global y en este caso vemos unas duras leyes migratorias, entonces vemos como la discriminación, la xenofobia, ese tipo de temáticas
que trasladándolas a un contexto actual, las seguimos viendo. En el Medio Oriente, en Latinoamérica también está como esa problemática migratoria. Entonces esta película plantea eso y bueno, no, o sea, muy recomendada esta película. Yo pues también, creo que un clásico de clásicos, hay dos clásicos de clásicos. Una es Metrópolis, una película, no recuerdo bien la fecha, pero pues es una película ya en blanco y negro, pero habla también, me tocaré revisarlo bien, pero si no estoy mal, se nota ahí todos los rasgos de una distopía, De acuerdo. de cómo ahí las clases están súper marcadas, están las élites y están los obreros. Y hay un claro disgusto entre ellos dos porque pues los obreros trabajan mucho y las élites no. O sea, coordinan y todo, pero no hay una buena comunicación. Y cómo, digamos que la película se va resolviendo cuando, digamos que uno de los protagonistas, pues, de la élite empieza como a enamorarse de una de las personas obreras, por así decir. Cómo van encontrando pues esa unión. Obviamente hay todo un dilema y todo, pero digamos que ahí se va a mostrar una sociedad distópica, por así decir, porque digamos que a diferencia de una utopía, es que utopía pues todo funciona como que bien, ¿no? Y la distopía pues muestra es que no todo, pues o sea, como que es un futuro que no está funcionando tan bien. Y ahí va el otro ejemplo, que es por ejemplo Blade Runner. Blade Runner, de hecho hay una secuela muy buena también que salió hace unos años con Ryan Gosling, me corregirá Benji, pero la primera fue con Harrison Ford, que muestran efectivamente eso, una sociedad donde hay megacorporaciones, una sociedad, una sociedad, perdón, no, sino una sociedad donde todos los edificios, la ciudad es mugrienta, se siente sucia, resalta los colores neón, que digamos que si uno entrara como a temas artísticos, por así decir, como en temas de arte, de la parte visual, mucho de lo distópico a veces se reside en eso, como en la ciudad degradada, como que digamos que no es por desprestigiar nada, pero por ejemplo a veces uno encuentra videos en YouTube o en Reels y eso de Instagram que dicen, ya la distopía llegó y es que hay una parte en China que es así, como que todo son luces de neón y todo está oscuro y llueve y todo, y hay sobrepoblación y la gente vive como en edificios encima de edificios y edificios y todo, todo es vertical, pero no hay luz. Mucho de eso pues se toman ahí, ¿no? Para crear como todas esas estéticas distópicas, ¿no? Y pues eso se ve muy claramente en Blade Runner. Ahí dándote un ejemplo como de algo que pasa actualmente y es que pues sí, eso, eso que creíamos que se veía solo en una película, pues está pasando en la vida real y son esas ciudades mugrientas, muchas luces de neón y poco acceso al sol. Bueno, y con todo lo que han dicho, entonces hay infinidad de escenarios de distopías, medio ambiente, zombies, destrucción de todo, corporaciones, todo lo que mencionaban, ahí está en juegos. Pero entonces tengo una duda, que ustedes que se dedican a esto, tienen estas profesiones, digamos, recomendación le darían a gente que pues no ha estudiado esto, no se dedica a esto, como que deberían sentarse y ver estas películas que deberían mirar en particular, como para tratar de no solo disfrutarla más, sino tratar de entender, no sé si mejor el mensaje o ver mensajes tal vez ocultos o ver una forma diferente de analizarla. Tal vez quiero decir eso. Sí, pero de hecho te quería hacer una corrección. Pero digamos que hay una diferencia ahí bien grande por ejemplo, mencionaba zombies y eso, Ajá, pero digamos que usualmente los zombies obedecen más, es como a una temática de post-apocalíptico. ok, Las distopías no necesariamente tienen que salir de algo que pasó, una catástrofe, porque eso es más que todo la parte postapocalíptica. Ocurrió ok. algo apocalíptico y qué pasó después, ¿no? Entonces hay zombies en The Walking Dead, ¿no? Pero eso no, digamos que no lo convierte en una Mm, distopía, sino que son como sociedades que están viviendo post-apocalipsis, ¿no? Ocurrió algo y acabó con mucha gente. Acabó como en Wall-E, por ejemplo. En Wall-E, la Tierra, ok. si solo hubiera pasado una película en la Tierra, sería solo post-apocalíptico, pero estamos viendo es cómo funcionó la Mm, sociedad en la nave allá en otra parte. Entonces ahí pasa de post-apocalíptico a distopía. Digamos que es por hacer como esa aclaración. está Digamos que perfecto. puede que ocurrió una catástrofe, puede que no. Obviamente, pues va muy ligado a que sí, la Tierra se va acabando, pues todo este mensaje ambiental puede que no haya pasado, pero digamos que no es un elemento como tal.
pero los zombies iban muy ligados es al tema apocalíptico y postapocalíptico. Para dejar como esa aclaración. No, adelante, estuvo fantástica, la verdad. No tenía ni Y idea. si podría de pronto repetir nuevamente la última pregunta para que pues Benji, mi compañero, la pueda responder. Como ustedes desde su punto de vista de lo que han estudiado, a lo que se dedican, como que les recomiendan a los oyentes cuando se van a sentar a ver este tipo de películas o leer este tipo de libros, como qué mirar, como en qué fijarse, a qué prestar la atención, como para hacer un análisis diferente del que de pronto suelen hacer. Hay unos que son, digamos que bastante obvios los mensajes, como regresando al de Wally, pues para mí es como bastante obvio, no sé, ya depende de todos, de cada uno, pero que desde su punto de vista, que es bueno analizar cuando uno se sienta a ver esto. Bueno, ya de pronto adentrándonos en los ejemplos con las series de televisión, hay unas series muy buenas, son recientes, para mencionar, la primera es Black Mirror de Ok. Netflix, y son diferentes capítulos donde cada capítulo cuentan una historia sobre, valga la redundancia, un futuro distópico donde predomina la tecnología. Y realmente hay algunos capítulos que son bastante crudos, muy fuertes en el mensaje. De hecho, yo tengo una amiga que hablábamos de la serie y la comentábamos y le decían, ah, ¿te viste tal capítulo? Y ella me decía, no, dejé de verla porque me genera mucha incomodidad la serie, porque se ve como esa deshumanización de la sociedad. Vemos ejemplos como literalmente para convivir en la sociedad tienes que tener un cierto estatus en redes sociales. Se habla mucho del bloqueo en la gente. Y en esta serie, literalmente, en una forma de castigo, se bloquea a la gente. Recuerdo en este momento un capítulo que habla sobre un conflicto y como para deshumanizar a los soldados, les ponen unos lentes de contacto donde ven al enemigo como un ser monstruoso. Entonces es como de deshumanizar a la persona y por el pro de la guerra, del conflicto. Entonces, más que todo las películas, las series, la televisión es como generar también cierto impacto en el espectador en cuanto al contenido. Y bueno, más adelante mencionaré otro ejemplo que a mí me generó incomodidad al verlo. Pero está bien que genere incomodidad, o sea, ¿cierto? Sí, 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 sí. Aquí trayendo a colación a Diana Uribe en algunos podcasts cuando ella menciona alguna película y que es bastante cruda la película o en el mensaje, ella dice verla en doble con una película que lo haga sentir bien. Entonces, verla en doble con Shrek Mm. porque sí, a veces el mensaje es tan crudo y pues en el caso de las películas, de las series de televisión, donde está esa parte audiovisual y va con toda con el espectador para generar esa incomodidad. Pero sí, o sea, está bien la incomodidad. Y de hecho estaba recordando uno de esos episodios de Black Mirror de las redes sociales que como que las monedas eran likes de redes sociales y cuando se quedaban sin ningún like ni nada, seguidores, pues la pobre muchacha terminaba pues en la calle. Exacto, no Eh, eres nadie sin ujú, los likes, sí. pues me acordé de ese episodio y sí, ese fue bastante impactante. Santiago, Sí, bueno, tú comentabas sobre qué debería uno tener presente al momento de ver pues estos contenidos, ¿no? Obras literarias, películas, series, juegos, si alguien se quiere meter en el tema de juegos. Yo propongo que, bueno, obviamente dependiendo de qué tanto le gustó la película, pero digamos que primero todo entra por los ojos y luego pues ya tú escuches de pronto el mensaje. ¿A qué me refiero? Yo invitaría primero a que si es algo que te gusta, si a alguien le llama la atención, conocer más y te gusta lo que ves, tómate el tiempo para mirar la estética, para escuchar. Por ejemplo, Blade Runner es una película excelente para mirar, observar esa distopía y escuchar también como ese sonido ambiente, sobre todo la última, Blade Runner, como sentir el ambiente, sentir las cosas, muchas, por ejemplo, hay una serie en Netflix de diferentes cortometrajes animados de diferentes estudios que se llama Love the Roads, hay unas que plantean distopías
también dejar que eso, esa estética, ese tipo de cosas entren. Si ya quieres, si ya es algo que te trama muchísimo, que algo le llama mucho la atención, pues proceder a investigar, a conocer, a escuchar el mensaje que tenga que decir la película, como lo que decíamos de Wall-E, por ejemplo, y relacionarlo con lo que está pasando ahorita para uno interiorizarlo y decir, ok, debo ser más cuidadoso con el medio ambiente, por ejemplo. O terrible la cuestión de, no sé, de la clonación, sí, o de pronto, por ejemplo, Matrix, tener cuidado con darle tanto poder a las máquinas, por así decir. O sea, ¿cómo sería ese planteamiento? ¿Cómo están mal las cosas, ¿no? Ahorita para solucionar y pues que no sean peor después. Todos esos son planteamientos para que pues ese tipo de cosas no pasen. Entonces, escuchar ese mensaje, interiorizarlo y después sí apreciar el mundo que le ofrece a uno ese mundo distópico, no solo en la parte visual, sino en todo en general, como es la gente, como es todo. Y de ahí, pues bueno, obviamente la parte distópica pues nace mucho de la ciencia ficción y pues uno ya a partir de ahí pues puede ver muchos tipos de contenidos, ¿no? Por ejemplo, el género cyberpunk, que ya es como una distopía pero más punqueta, o pues ya cosas espaciales, pero digamos que bueno, para no hacer muy larga mi respuesta, primero recibe por los ojos si eres nuevo y abre los oídos por si se puede abrir los oídos como para recibir el mensaje, ¿sí? Como lo que quiere decirte y cómo se asocia ahorita a este momento. Como decía mi compañero, no se está escribiendo sobre el futuro como tal, sino de lo que está pasando ahorita y cómo va a repercutir en el futuro. Y también como lo mencionabas al principio, cómo entender en qué momento se hizo la película, se escribió el libro, tal vez de dónde es el autor, el director, eso también tiene sus influencias. David, Sí, quería mencionar dos cosas que siempre surge como esa discusión de qué es mejor, la película, mm, la serie, el libro. Entonces aquí la invitación es a que vean todo tipo de contenido, vean la película, o sea, vean esto como un complemento. Entonces, si les gustó la película, lean el libro. Si les gustó el libro, vean la película o la serie y siempre hay algo con que complementar y bueno, no es como hacer esas comparaciones que a veces resultan engorrosas, sino ver todo como un complemento. Y quería mencionar una campaña publicitaria que hizo la serie de Black Mirror en la pandemia que se me hizo bastante fuerte y era que en las paradas de buses colocaban un espejo y con el mensaje Black Mirror y decía, sexta temporada, vive la hora en todas partes. Entonces es como la realidad, o sea, la serie se encarga como de mostrar ese futuro distópico y pues con la pandemia fue como estamos en una problemática real, bastante cruda y fuerte. Es como, esta es la nueva temporada. Una campaña publicitaria que se me hizo curiosa, que hizo Netflix. no me acordaba de eso. Y había otra película que habías dicho hablar que incomodó más. Sí, sí, una serie que nuevamente es una adaptación, El cuento de la criada. Uy, pucha, es realmente fuerte, ¿De qué pero es? altamente recomendada. Es una sociedad de Estados Unidos que está gobernada por un régimen totalitario y que a raíz de desastres medioambientales, de guerras, ha causado una infertilidad en algunas mujeres y hay algunas mujeres que las utilizan como esclavas sexuales porque son fértiles, las ponen a cierta servidumbre, entonces están ahí, valga la redundancia, de siervas en una casa de algún comandante de ese régimen y pues únicamente están hechas como para tener hijos y pues es muy incómodo porque la serie te va mostrando algunos flashbacks de cómo era la sociedad antes, cómo era esa libertad que tenían las mujeres, la sociedad en general, y después muestran cómo es el presente tan crudo, tan fuerte de las mujeres que no tienen absolutamente ninguna libertad y son más que todo mujeres vistas como propiedad del Estado. ¿Esa película también te incomoda a ti, Santiago? ¿O hay otro ejemplo crudo que tengas en mente?
Es serie, Serie, está, perdón. sí, sí. Yo diría que, pues, si quieren ahondar un poco más en el tema de cómics y buenas adaptaciones, está Watchmen. Yo creo que Watchmen plantea también, bueno, más que todo una ucronía, que fue un tema que no tocamos, pero Y que es no una mentira, cronía, no. entonces, por ejemplo. No, sí, sí, no, ya que se mencionaba este tema de la ucronía, un ejemplo de ucronía, bueno, ¿Qué es? aclarar qué es ucronía. Básicamente, ucronía es un what if, qué hubiera pasado si, es básicamente tomar la historia, qué hubiera pasado si se modifica X acontecimiento histórico. Entonces hay un ejemplo que nuevamente es una adaptación de un libro que se llama El hombre en el castillo. Y en esta historia se plantea la pregunta, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Y pues a partir de este resultado se forma esta distopía de este mundo donde los nazis gobiernan el mundo. Entonces, esta serie que está en Prime divide a los Estados Unidos en dos, en el gran, ¿cómo es? El gran régimen nazi, no, perdón, el gran Reich nazi y el lado oeste de los Estados Unidos está como estados pacíficos de Japón. Santiago, retomas tu punto. Hablabas de cómics. Sí, digamos que justamente lo que es Watchmen, por ejemplo, e incluso la serie de HBO también muestra aún más un futuro como tal. Digamos que Watchmen muestra, por ejemplo, pues sí, un cronía de qué hubiera pasado si hubieran superhéroes en ese momento, si hubieran intervenido en la guerra de Vietnam, si Richard Nixon hubiera sido elegido por tercera vez por haber ganado esa guerra, y mucho tipo de cosas más. Obviamente la temática no es eso como tal, hay muchas cosas más como de un mensaje como anti-superhéroe, por así decir, que hay ahí, como de construcción del superhéroe, pero digamos que en temas distópicos como tal, hacia lo que va, es interesante ver porque no es muy alejado, no es muy futurista, es solo como un poco lo que es ahí, ¿no? Entonces es interesante pues también, si quieren leerlo y conocerlo, también. Y lo mismo de Vendetta. De Vendetta también. Ese ya muestra un futuro mucho más adelantado. Y como pues hay ese manejo de manipulación de la información y control de las cosas, ¿no? Control gubernamental sobre todo. Algo para complementar, David, que ya se nos está acabando el tiempo. O sea, los ejemplos, como lo mencionabas Martín y Santiago, los ejemplos de distopías los encontramos en todo tipo de medios. Como ya lo hemos hablado en cine, en televisión, cómics, en videojuegos, que quisiera mencionar uno, el de Wolfenstein, que ahí plantea nuevamente si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, distopías las podemos encontrar en todo tipo de medios. Hasta en Superman. O sea, Superman también hay un... ¿Qué hubiera Uy, sí. pasado si Superman se hubiera vuelto un dictador o que si Superman hubiera caído en En Unión Rusia y pues Soviética, sí. Sí. todo eso son ejemplos de algunas subcronías, pero también pues bueno, pero eso ya es no tan acontecimientos históricos como tal, sino dentro del lore del mundo, de esos son mundos alternativos. Pero bueno, en todo caso eso ya es un tema mucho más complejo que no vamos a tocar aquí, pero digamos que ahí uno puede mirar cómo podría haber sido, cómo sería el futuro si este tipo de cosas no se controlan desde un principio. Y ya que estamos entrando a la recta final, entonces, David, ¿hay algo último para mencionar? Algo que vaya a salir recientemente que pueda llamar la atención. Sí, Martín, hoy justamente salió el tráiler de una película que se llama Civil War, donde se muestra un futuro distópico donde, valga la redundancia, hay una guerra civil en Estados Unidos donde divide a toda la sociedad. Entonces, vale la pena ver esa película el próximo año que va a salir. ¿Sabes en qué mes? Uy, no, corchado ahí con eso, pero, Bueno, pero se me hizo 2024. curioso. Fantástico. Entonces, ahora sí, entremos a las conclusiones. Entonces, Santiago, de todo esto que hemos hablado, seguro faltarán muchas cosas, pero ¿qué conclusiones puedes sacar que le dirás a los oyentes de todo este tema
series, películas, libros, juegos, etcétera, sobre distopías. Pues yo pues más que todo quiero invitar a que lo vean, como decía en unas cuantas respuestas atrás. Pienso que es muy interesante conocer, pues no solo la estética, el meterse como en el ambiente, en el mundo, como conocer cómo es esa visión de ese autor o ese director de ese futuro, ¿no? Sino también entender el mensaje, sí, como estar abierto a entender el mensaje y ver qué está fallando ahorita en nuestra sociedad para buscar cómo hacerlo mejor, o por lo menos comprenderlo. Si no vas a hacer nada al respecto, por lo menos compréndelo para poder decirle a los demás como, hey, oye, esto está mal. Si esto se está diciendo es porque algo está mal. Muy bien, David, ¿qué conclusiones tenemos? Y más allá como del trasfondo que presentan estas historias en las películas, libros, series y demás, es mirar justamente eso que dice Santiago, de las problemáticas que tenemos como sociedad y de alguna manera tratar de entender qué es lo que está mal en nuestra sociedad. Y precisamente cuando surgen esas incomodidades en alguna película, alguna serie, es precisamente de, pucha, o sea, uno no quisiera vivir en ese mundo, pero trayéndolo a un contexto actual es como hay varias de esas cosas que están pasando en el momento, entonces es como, sí, de alguna manera con lo que arrancamos esto es, más allá de mirar lo que podría pasar, es qué es lo que está sucediendo en el presente. Sí, uno pensaría que son puros, no inventos, sino pura imaginación de lo que puede pasar, pero realmente son problemas que estamos viviendo, que está pasando en este momento y que de pronto uno no lo nota tan inmediatamente hasta que lee el libro, ve la película o ve la serie. Bien, entonces nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora entramos para nuestras clásicas recomendaciones. La primera recomendación de este año. David, ¿qué recomendaciones tenemos? Listo, bueno, no, un poco conectando con la temática que hablábamos de distopías, quiero recomendar un libro sobre George Orwell, el autor de 1984, y reúne diferentes ensayos sobre lenguaje, política y verdad, y es a partir de las vivencias del autor, pasando por la Guerra Civil Española, persecución soviética que él vivió, los regímenes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como el hablar de eso, de las vivencias y que encuentra, digamos, habla de propaganda, bueno, otra vez de política, literatura. Entonces, esa es mi recomendación. El poder y la palabra, 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad. Muchas gracias. Santiago, ¿alguna recomendación? Todo lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que lo puedo recomendar. Todo lo que se ha dicho es bueno. Pero si tuviera que hablar de, pues mi campo son un poquito más los juegos también. Bienvenido. Eh, y pues yo podría decir fácilmente que todo lo que es el universo de Deus Ex, aunque es un poco más que todo, pues una ciencia ficción como tal, pues interesante ver cómo el mundo distópico que se creó alrededor de eso, ¿no? Cómo las máquinas hacen ya parte de la parte como del ser humano y cómo reemplazan partes del cuerpo y eso para poder ser mejores. Y cómo eso crea un apartheid, por ejemplo, de gente sin uso de partes tecnológicas implementadas contra los que sí lo tienen. O sea, como gente que no se lo implementó y eso crea una parte, sí, un racismo, por así decirlo. Creo que sería más que todo como un tecnicismo, no sabría cómo decirlo. Pero sí, porque tecnología, bueno, no sé, no soy muy bueno en lenguas, pero digamos que es un interesante, algo que me gustaría recomendar. Si no juegan, no pasa nada, véanlo en YouTube. De hecho, algo muy curioso, una imagen que siempre me ha parecido como bien impactante es ver cuando el protagonista en uno de los juegos llega a China y hay tanta sobrepoblación que tuvieron que construir un piso encima de todos los edificios para poder albergar más gente del segundo piso de toda la ciudad
con más edificios y la gente pues que está abajo, ¿sí? La gente que no tiene tantos recursos va para abajo y después construyeron algo que tiene más acceso al sol a la parte de arriba. Entonces Ok. son visiones, son formas de ver las cosas. Entonces esa es mi recomendación, aparte de todo lo que ya hemos dicho, que todo es muy bueno para ver. David. No, sí, quería decir eso último que dijo Santiago, sobra decir, pero las recomendaciones son pues todas estas películas, libros y series que hablamos durante todo este tiempo. Sí, fantástico. Muchas gracias por todas esas recomendaciones. Seguro los oyentes tendrán bastante de dónde escoger. Muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo y no olviden responder las preguntas en Spotify y la encuesta también que está disponible en Spotify, compartirlo, calificarlo, volverlo a compartir y nos escuchamos en un siguiente debate. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita